Aló, hola chicos, ¿cómo están? Me dicen aquí que ya comenzamos, pero yo estoy viendo mi micrófono. Parece que no. Ay, problemas técnicos. Un momento. Dana, ¿tú me oyes? Bueno, Espérenme, no escucho a Laura. ¿Me escuchan? aló, Dana, ¿me oyes? Bueno, no importa. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Bueno, nosotros muy bien. Aquí seguimos con nuestra segunda clase del componente de química. Y entonces, nada, este componente está muy chévere, pero es bien complejo, bien complejo. Entonces, necesito que todos estén prestando mucha atención a lo que les estoy diciendo. Necesito que todos estén así pendientes y pilas a lo que les estoy diciendo porque es bastante tema. Entonces, vamos a comenzar con la explicación de siempre, vamos a responder las preguntas que teníamos desde la clase pasada y vamos a continuar con el tema. Entonces, Dana, ¿me oyes? Aló, Dana. Parece que me quedé sola, compañeros. Entonces, a ver. Bueno, mientras tanto, ¿qué les cuento? Les cuento que yo estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Río Hacha, en Colombia, desde el Caribe. Un saludo para todos que están, que están en los Andes, en el Pacífico, en el Orinoco, en Amazonas, en toda Colombia. Saludos a todos, chicos. Ya llegó Dana. Dana. Hola chicos, ¿cómo vamos? Bien, ¿y tú, Dana? ¿Con problemillas técnicos? Sí, ahora soy yo. Listo. Entonces, subamos nuestra presentación para comenzar. Ya. Confírmeme si la ven, por favor. La ven. Señora. No, que hola para todos. Que si ya ven mi presentación y ya puedo solucionar mis problemas técnicos. Ay, Dios mío, perdónenos chicos, estos problemas que nunca faltan, la tecnología, Dios mío, esta virtualidad que no nos terminamos de acostumbrar a ella. Ok. Listo. Estoy que me explico estequiometría. Estoy que me hablo de estequiometría, entonces. A ver, vamos a solucionar. Listo, me dicen que ya van a subir la presentación, entonces aprovechen chicos, vayan y se toman un vasito con agua, estiren, adelántense al estiramiento, estiren esa cabeza, que me imagino que han estado mucho tiempo sentados. Entonces ya me están avisando que tenemos la presentación, entonces 5 segunditos. Mentira, no, por ahí en 20 segunditos. Cuenten 20 segundos y ya estamos con ustedes. Entonces Listo. bueno, saben que voy a empezar a leer las preguntas. Uy, sí, esta vez soy yo la de las preguntas. Entonces, a ver, ¿quién nos está hablando? Buenas tardes. Hola chicos. A ver. Yo vi una pregunta por aquí. Profe, María de los Ángeles Amu Moreno. Profe,
una pregunta. ¿Cuántos moles hay en 2H3? ¿Eso qué es? Sí, amoníaco. ¿Cuántos moles hay ahí? Hmm. Esperante, les voy a explicar esto. Ya tacho ustedes un momento. Ya les respondo. Hay una pequeña confusión de conceptos. Ya les voy a responder esa pregunta que no cunda el pánico. Miren, ya aquí están subiendo la presentación. Ya mi compañera se va a conectar y vamos a despejar todas esas dudas, ¿ok? Ustedes tengan paciencia. Vale, profe, dice. Listo, María, ahí te la guardo cuando esté explicando. Está haciendo como calor por acá, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Para esta clase es necesaria la tabla periódica. No, no, realmente no. Voy a decir un par de datos de algunos elementos, pero son elementos tan básicos que yo estoy segura que todos ustedes se los conocen de memoria. Entonces, no haremos uso de la tabla periódica. Yo espero que cuando ustedes estén haciendo sus ejercicios en puntajenacional.co, sí saquen la tabla periódica y cuando estén practicando el simulacro también saquen la tabla periódica. Listo, a ver, ¿qué me están diciendo por... ¿Aló? Yo te oigo, Dana. No, no, señora. Carlos Anaya, ¿cómo se mide la distancia de las estrellas a la Tierra? Eso se nos sale un poquito, o sea, está interesante tu pregunta, está muy chévere tu pregunta, pero pues esto se nos salió un poquitico del tema de estequiometría del componente de química, entonces cuando el componente de física ya pasó, ¿cierto? Bueno, entonces ya está muy tarde para preguntarles a ellos, pero entonces ustedes pueden hacer una búsqueda bibliográfica y pueden responder todas esas preguntas. Esas preguntas aparecen, pero súper requete contra bien explicada. Entonces, para recordarles, hoy es la clase sobre estequiometría, ¿sí? Ya más adelante les vamos a explicar qué es la estequiometría, por qué es la historia, no sé qué, vamos a ver un par de ejemplos, vamos a hacer un par de ejercicios, si la tecnología nos lo permite, ¿no? Claramente. ¿Ahí me están oyendo? Listo. Listo, chicos, que no cunda el pánico. Ya continuamos. Porque si continuamos con los preguntas, vamos a tener que pausar un momento la transmisión. A ver, ¿podemos subir la presentación o la subo yo? Ujú. Sí, sí, la voy a presentar yo.
Perdón por el perrito ahí. ¿Listo? Voy a... Listo. Listo, chicos. Entonces, voy a ver si ustedes están viendo mi pantalla con la presentación. Me dicen que efectivamente sí. Entonces, ay, un momento. Listo. Entonces, mientras llega mi compañera Ana, voy a comenzar a dar la presentación yo. Y vamos a comenzar entonces con este componente de química en la segunda clase, Ciencias Naturales, puntaje nacional.co. Entonces, Hola, ¿me escuchas? hola Ana, ¿cómo estás? Oli, es que creo que entonces presentarlo es lo mío, al parecer. Listo, no importa, no importa. Esta tecnología nos pega duro a todos, esta virtualidad nos sigue pegando duro, no importa, vamos con toda. Entonces, bienvenida Ana y por favor continuemos con el tema. Vale, entonces hola chicos, buenas tardes, es hermoso verlos, ¿listo? Entonces, para el día de hoy, pues vamos a retomar primero lo que habíamos visto en la clase anterior, de que pues como estamos viendo el componente de ciencias naturales, siempre vamos a hablarlo desde habilidades, ¿listo? Desde competencias y componentes, ¿listo? Entonces siempre vamos a abordar las competencias relacionadas a cuáles son las habilidades que la prueba a saber va a evaluar. ¿Listo? Entonces, pues nos van a evaluar la indagación, dado todas estas habilidades científicas que vamos a tener, reconocimiento de objetivos de investigación, hipótesis, metodología, ¿listo? Validación de resultados. Vamos a tener esa explicación de fenómenos que, como hemos abordado en clases anteriores, pues va direccionado a cómo tú usas nociones científicas para explicar fenómenos y pues el uso comprensivo del conocimiento científico que va a ser abordado a solución de situaciones problema. Siempre nos van a poner situaciones. ¿Y cómo van a ser los contextos de esas preguntas? Pues van a ir dirigidos a unos componentes. Y como estamos en química, pues vamos a hablar de componentes en química. Y en este caso hablaremos de estequiometría. ¿Listo? Dale, Laura, tranquila. Listo, hola chicos. Perdón. No. Entonces, pues recordarles que nuestros objetivos van a ser explicar los fundamentos de la estequiometría y el balance cuantitativo de reacciones químicas, presentar los tres componentes científicos que evalúan en la prueba, que ya los vamos a abordar, y practicar la resolución de esas preguntas en el marco de las pruebas. ¿Listo? Muy bien, mi parte favorita. Antes de comenzar, relajémonos. Vamos a pasar rápidamente por este punto porque comenzamos un poquito tarde para respetar su tiempo y nuestro tiempo. Entonces, vamos a respirar profundo y lento solamente 2 veces. Vamos a bajar este estrés de la virtualidad, de la tecnología. Vamos a mover la cabeza un poquito, los que hemos estado en el computador todo el día. Y finalmente vamos a hacer un estiramiento. Un estiramiento lateral. Listo, ya estoy lista. Listo, entonces continuemos. Entonces, ¿qué evalúa? Pues nosotros ya abordamos de que va a evaluar tres competencias, ¿cierto? Entonces van a ir direccionadas, como ya lo vimos, y el componente que vamos a ver hoy, pues va a ser estequiometría. Entonces, recordar que la clase pasada vimos propiedades de la materia. Si te lo perdiste, pues devuélvete, búscalo. Ahí nos vas a encontrar nosotros hablando sobre propiedades de la materia por una hora. Y para la próxima clase, anímate y conéctate y veremos todo lo de gases ideales. ¿Listo? Arranquemos, Laura, con el tema de hoy. Listo, teníamos tarea, ¿cierto? Bueno, para la tarea habíamos abordado Primero la propiedades tarea. de la materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que ir a puntaje, revisar las diapositivas de las profes y tratar de solucionar las preguntas. ¿Las solucionaron? Bueno, vamos a abordar cada una de las respuestas. La primera nos daba en realidad nos estaba dando cuatro sustancias diferentes. Y entonces estaba basado en los puntos de fusión de una mezcla y una sustancia pura. Ahí pudimos identificar que los puntos de ebullición cambian, ¿listo? Entonces, como son propios de la naturaleza de la sustancia, cuando vemos una mezcla se va a ver identificado que va a tener más componentes. Entonces, el punto de ebullición no va a ser una temperatura constante, sino va a variar y se va a llamar rampa de temperatura. Entonces, siendo así,
¿Listo? Nos preguntaba que entonces cuál la muestra era, si la muestra que nos estaban indicando hacía referencia a una mezcla de una sustancia pura, y la respuesta correcta era, Tarán, tarán. era la B, ¿listo? Que nos mostraba que era una mezcla, ¿listo? Porque presentaba ese intervalo que les cuento que se llama rampa de temperatura, ¿listo? Entonces, como dice que mientras que la muestra 2 se comporta como una sustancia pura, pues porque presenta solo una temperatura de ebullición, ¿listo? Listo. En la siguiente, pues nos hablaba de tanaje, entonces nos estaba hablando de que era importante en el ámbito de hablar de combustibles, ¿sí? Y esto iba direccionado a la estructura, entonces nos mostraba que a medida que había más ramificaciones, presentaba un octanaje mayor, ¿listo? Entonces, como la pregunta iba direccionada a qué valor, si estas estructuras tenían ciertos valores de octanaje que podíamos afirmar, ¿cierto? Y entonces en ese caso podíamos afirmar que pues el Ah, combustible, ¿listo? Con mayor octanaje era el que tenía mayor volumen de isooctano. ¿Por qué? Pues porque esta era la estructura que tenía más ramificaciones, entonces presentaba un octanaje mayor, ¿listo? Entonces nos dejaba era analizar estructuras químicas orgánicas. Y nuestra última tarea del día era una pregunta de indagación, ¿listo? Y esta pregunta de indagación iba direccionada a cuál era la conclusión a la cual podía llegar Daniel, ¿listo? Por medio de la metodología que te describen en el enunciado, ¿listo? Entonces, como él quería conocer el comportamiento del ascenso de los líquidos por los capilares, ¿listo? Entonces realizó un tipo de metodología específico. Entonces, ¿qué podíamos concluir por medio de lo que lo obtuvo? Entonces, podíamos concluir tarán. que la metodología no describía el objetivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la metodología podía haber abordado otras temáticas de capilaridad, pero no cómo era el comportamiento del ascenso del líquido que Daniel utilizó. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, arranquemos la hora. Exactamente. Listo, Dana. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que es estequiometría. Entonces, yo acá le separé la palabra etimológicamente según sus raíces. Y entonces, la raíz estequio significa elemento, es una vocablo, bueno, de origen griego. Y la raíz metría, pues está relacionado con metros, medición, etc. Entonces, según la RAE, según la definición, bueno, combinada y un poco modificada de la RAE, la estequiometría se entiende como la medición de las masas o la medición de la relación numérica entre las masas de los elementos involucrados en una reacción química. De nuevo, estequiometría es la medición de las masas o la medición de la relación numérica entre las masas de los elementos involucrados en una reacción química. O sea, básicamente vamos a estimar la masa de los componentes que actúan en una reacción química. Punto. Así de sencillo. Entonces, antes de continuar, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es la manera en cómo las sustancias a nuestro alrededor están interactuando. Entonces hay muchas interacciones, muchas interacciones. Un tipo de esas interacciones es cuando las sustancias reaccionan para formar un producto diferente a los reactivos, ¿sí? Entonces les voy a dar el ejemplo de la reacción más común. Entonces, dos moléculas de hidrógeno diatómico reaccionan con una molécula de oxígeno diatómico para formar dos moléculas de agua. ¿Sí ven? Entonces, esto es una manera como las sustancias interactúan entre sí. ¿Listo? Laura, ¿y Entonces, un ejemplo de una reacción puede ser una combustión? Por ejemplo, cuando queman madera. ¿Puede ser claro, una, claro. un ejemplo? Claro, exactamente. Cuando tú tienes un alcano, por ejemplo, y le metes oxígeno y le metes el detonante, se te está generando dióxido de carbono y otras moléculas. Eso es una combustión, eso es una reacción química. Muy bien, exactamente. Entonces, la estequiometría, ¿qué es lo que hace? Uno, digamos, en este ejemplo específico, ¿qué hace? Pues podríamos con estequiometría medir, calcular
estimar la masa que se me está produciendo de agua, ¿cierto? O dos, yo puedo establecer relaciones, ¿sí? ¿Cómo voy a establecer relaciones? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por 2 moléculas de hidrógeno diatómico se me están produciendo 2 moléculas de agua. Eso es una relación. Por 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno diatómico, 2 de agua, ¿sí? Entonces, antes de continuar, vamos a definir unos conceptos que ustedes, sus mercedes lindos, bellos, tienen que tener absolutamente claros, porque imagínense que estoy leyendo preguntas y en las pruebas les van a poner unas cascaritas chiquiticas, que si ustedes no tienen claros estos conceptos, los van a perjudicar en las pruebas. Entonces, antes de continuar, necesito que tengan claro qué es el átomo. Un átomo es un elemento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un hidrógeno solito, eso es un átomo de hidrógeno. Cuando hablamos de un oxígeno solito, estamos hablando de un átomo de oxígeno. Por ejemplo, entonces, cuando ustedes en la prueba ven la O del oxígeno solo, sin subíndices ni nada, solamente el símbolo del elemento oxígeno, eso es un átomo de oxígeno. Cuando ustedes ven la H de hidrógeno, entonces eso es un átomo de hidrógeno, y si ustedes ven una N, eso es nitrógeno. Listo, ahora, ¿qué es molécula? La molécula, entonces, es cuando yo tengo 2 átomos que se me unen para formar una molécula. La molécula es la unión de 2 o más átomos que se me unen y me forman una molécula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno diatómico, pues di de 2 átomos, eso es una molécula. El oxígeno diatómico, eso es otra molécula, y H2O es la molécula del agua. Finalmente tenemos el concepto del ion. ¿Y qué es un ion? Un ion es un átomo o una molécula que gana o pierde electrones y queda cargado, ¿sí? Básicamente, para esto solamente entiéndanme esto, que queda cargado, ya sea positivamente o ya sea negativamente. ¿Entendido? Listo. Cuando ustedes vean en la prueba, les estén hablando de sodio y les pongan ese símbolo de más, o estén hablando de cloro y le pongan un símbolo de menos, ya ustedes saben que están hablando de iones, ¿sí? Y listo, María de los Ángeles, llegamos aquí al concepto de mol. ¿Por qué es importante el concepto de mol? Porque en estequiometría es muy útil, muy útil. ¿Y por qué? Les voy a contar la historia. Érase una vez unos científicos que estaban intentando pesar un átomo, ¿sí? Pero entonces ellos se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo se pesa un átomo? ¿Sí? No hay balanzas en el mundo que pensen esa cantidad tan chiquitica, ¿sí? Entonces, acuérdense de su clase de estructura atómica, que en el núcleo están protones, neutrones adentro y los electrones que están por acá locos volando, ¿sí se acuerdan? Listo. Entonces, tengan esa imagen en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacen para pesar un átomo? ¿Sí? Si los científicos y los estudiosos determinaron que la masa de un neutrón y de un protón, que son más o menos similares, pesan alrededor de 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, eso sería como 0.00000000000 kilogramos. Entonces, es muy engorroso, es muy difícil. ¿Cómo hacen para medir eso? Entonces, ellos dijeron, vamos a hacer algo más inteligente. Yo voy a decir que un protón o un neutrón va a pesar va a pesar un ¿qué? Una unidad de masa atómica, ¿sí? Un protón o un neutrón van a pesar 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuánto pesa? El oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque tiene 8 protones y tiene 8 neutrones. 8 más 8, 16, 16 unidades de masa atómica. El hidrógeno pesa 1 porque es un protón, entonces 1 unidad de masa atómica. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto pesa el agua? Dana, a ver. Listo, pues teniendo en cuenta de que el oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica y el hidrógeno una unidad y hay dos
¿listo? 2 átomos de hidrógeno, entonces el agua pesaría 18 unidades de masa atómica. Exacto, exacto, súper bien. Entonces el agua pesaría 18 unidades de masa atómica. Pero lo mismo, entonces llegaron a este punto en el que, bueno, ¿y cómo hacemos para medir 18 unidades de masa atómica? ¿Hay alguna balanza que me dé 18 unidades de masa atómica? No. Entonces, como yo no puedo pesar 18 unidades de masa atómica, así esa unidad tan específica, yo sí puedo pesar 18 gramos, puedo pesar 18 gramos de agua, ¿cierto? O sea, ustedes van a una tienda de cosas de cocina, de culinaria, por allá, se compran una balanza, ponen un recipiente y miden y pesan 18 gramos de agua, ¿cierto? Pero ahora, entonces, vamos a ver cómo relacionamos esto del número de moléculas en esos 18 gramos. Entonces, lo que los científicos hicieron fue, ya no vamos a hablar en términos ni de átomos ni de moléculas. ¿Por qué? Porque eso, es muy difícil determinar la masa de un átomo, determinar la masa de una molécula. Ahora vamos a hablar en términos de grupos de moléculas, ¿sí? Vamos a hablar en términos de grupos de átomos, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre a un grupo de átomos o a un grupo de moléculas y vamos a hablar en términos de eso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes todos que están en colegio, o bueno, la mayoría que están en colegio, ¿se acuerdan cuando estaba uno en noveno A, noveno B, décimo A, décimo B? ¿Sí? Entonces, uno habla de décimo A, por ejemplo, y uno sabe que en décimo A hay 30 estudiantes, pero la unidad es décimo A, ¿cierto? El curso de los 30 y pico estudiantes es décimo A o décimo B, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Y ahí fue donde llega un señor que se llamó Amedeo Avogadro y llegó este físico italiano y dijo una constante, dijo la constante que se conoce como el número de Avogadro, que estoy segura que muchos de ustedes saben o han escuchado el número de Avogadro, que es igual a 6.022 por 10 a la 23. Y entonces este señor trabajó mucho tiempo con gases, con cinética de gases, con la física de los gases y determinó esta unidad que se va a llamar mol. Entonces, una mol de cualquier sustancia tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos de esta sustancia. ¿Sí? María de los Ángeles, espero que haya respondido tu pregunta porque ahí tenías una pequeñísima confusión. Entonces, una mol de agua va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua y va a pesar 18 gramos. ¿Sí? Una mol de oxígeno va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y va a pesar 16 gramos. Entonces, miren, pónganle atención a esto. Una mol de agua no pesa lo mismo que una mol de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque su masa atómica es diferente y lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, espero que me estén entendiendo. Porque este concepto de mol es muy importante cuando estemos hablando de estequiometría. ¿Listo? Entonces, ya para no demorarnos más, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que es balanceando reacciones químicas. Yo sé, este tema es chévere, a mí me encanta, es divino, a muchos otros no les gusta, pero espero que después de esto les guste tanto como a mí. El balanceo de las reacciones químicas hay varias metodologías. Como lo que necesitamos en las pruebas es rapidez, entonces vamos a hacer la metodología, la más conocida, que es el tanteo. Entonces vamos a tantear. Recuerden que en la prueba aproximadamente en promedio van a tener que como Dana, como minuto y medio, 2 minutos aproximadamente por pregunta, algo así. Sí, son 2 minutos por pregunta. Son Oh, ok, cortas y concisas. exacto. Entonces, imagínense, 2 minutos por pregunta. Entonces, nosotros podríamos balancear a través del método algebraico, a través de oxidorreducción, a través, ¿sí? Pero no, mantengámonos entonces con el tanteo.
Y para hacer el balanceo de las reacciones químicas es muy importante que ustedes identifiquen dos numeritos, dos posiciones muy importantes. El primero es el subíndice, que me está indicando el número de átomos que hay del elemento en cada molécula. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, en este caso, este subíndice del hidrógeno me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua. ¿Ok? Ese subíndice, yo no lo puedo... Perdóname, te interrumpo. Lo que estás diciendo es súper importante, ¿listo? Porque yo vi que también se preguntó que entonces dos moléculas de amoníaco, ¿listo? ¿Cuáles iban a ser moles y cuáles iban a ser átomos? Entonces creo que si hay una confusión en S2, ¿qué significa? ¿Listo? Entonces, como les está indicando Laura, S2 al inicio de la molécula, ¿listo? Nos va a indicar ese coeficiente, o sea, cuántas, ¿listo? Moles de esa sustancia hay, ¿listo? Entonces, recordemos que hablar de mol va a hablar de cantidad de esa sustancia, ¿listo? Que ya lo vimos que en cantidad de átomos va a estar direccionado con el número de Avogadro, ¿sí? Pero entonces, como de aquí en adelante vamos a hablar en moles, entonces, si no hay ningún número, vamos a estar hablando de una mol, de esa molécula, de esa sustancia. ¿Listo? Pero si hablamos de dos, entonces vamos a estar hablando de dos moléculas. ¿Listo? Para que se pierda, o sea, esa confusión se solucione. ¿Listo? Listo, Laura, no quito más tiempo. Listo, entonces ya muchas gracias, Dana, por solventar estas dudas. Y entonces, continuando, ese subíndice, recuerden, el subíndice me está indicando el número de átomos que hay de ese elemento en la molécula, ¿sí? Y luego, ya el número que dijo Dana ahorita es el coeficiente estequiométrico. Y este coeficiente estequiométrico me está indicando el número de moles que hay, que se producen en la reacción química o que están reaccionando en la reacción química, valga la redundancia. Entonces, en este caso, me está indicando que hay 6 moles de agua. ¿Cierto, Dana? Sí. Listo. Entonces, espero que hayamos solventado las dudas que se generaron. Sí. Listo. Entonces, balancear. ¿Qué es balancear? Entonces, el objetivo de balancear una reacción química es cumplir con la ley de conservación de la masa, ¿sí? En estas reacciones químicas no se va a perder masa, no se va a generar masa de la nada, simplemente se va a reorganizar. Y para esto, yo hago un conteo de los átomos. En el balanceo por tanteo, yo hago un conteo de los átomos antes de mi reacción y hago un conteo de los átomos después de la reacción. ¿Cierto? Entonces me tienen que dar igual. No importa la organización que estén, no importa si se transformaron, pero el número de átomos siempre tiene que ser el mismo. Y, bueno, algo que se me estaba pasando y es muy importante. Cuando ustedes estén balanceando una reacción química, el único número que se puede modificar es el coeficiente estequiométrico. Ahí es cuando nosotros empezamos a jugar con ese coeficiente estequiométrico para balancear la reacción. ¿Listo? Nota super, hiper, mega, requete, contra, archi, súper importante. Cuando ustedes estén en la prueba, chicos, chicas, por favor, por favor, por favor, antes de responder cualquier pregunta, fíjese, póngale, préstele mucha atención, fíjese que la reacción esté balanceada, porque en las preguntas de estequiometría aprovechan eso, entonces les ponen una reacción que no está balanceada y ustedes como locos empiezan ahí, dale sus cálculos y la calculadora, y ellos saben, los que están haciendo la prueba saben, entonces en alguna de las opciones les va a aparecer esa opción y ustedes salen felices, no sé qué, me dio cuando llega el pilo de la clase. A mí me sucedía que llegaba el pilo de la clase y me decía, ¿cierto que era la A? Y yo, no, obvio no, era la C, obviamente, y el man, no, pero era la A porque la ecuación estaba desbalanceada y yo la balanceé y me dio la A y yo, ay, no le digo, sí, una vez. Entonces, chicos, fíjense cuando estén haciendo las pruebas, no vayan a resolver de una vez así, no, tacho, calma, lean la pregunta, vean la reacción si está balanceada, balanceenla y ahí sí responden. O bueno, pues mentiras, lean la pregunta y dependiendo de la pregunta, balanceenla y ahí sí responden.
Listo, Laura, rápidamente. entonces, perdóname, entonces esa ecuación está desbalanceada, ¿cierto? Exactamente, muy buen ojo, Dana, tienes un muy buen ojo. ¿Listo? Entonces, También hay que tener en vamos a cuenta que hacer, se nos comió, no sé por qué desapareció de ahí, el subíndice del hidrógeno. Estamos hablando de hidrógeno sí, ay, blanco, sí, ¿listo? ¿Listo? tienes toda la razón, Dana. Sí, 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 sí. No sé si fue al subir la presentación o al bajarla o al modificarla o al prenderla o Se no nos, sé. Sí, se nos borró, entonces tengan en cuenta que aquí es hidrógeno diatómico, es decir, que el subíndice es 2. Hidrógeno diatómico más oxígeno diatómico me da agua. Entonces, vamos a ver los átomos antes de la reacción. Ay, pucha, bueno, digamos, supongamos que esta es la reacción bien, ¿no? Perdónenos ese error. Supongamos que está bien. Hay un átomo de hidrógeno y hay dos átomos de oxígeno antes de la reacción. Ahora, después de la reacción, hay 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, como decía Dana, ella lo vio por tanteo y ella dijo, esto está mal, esto está desbalanceado. Por lo tanto, bueno, ¿y por qué 12 átomos de hidrógeno? Porque cuando ustedes tengan estas reacciones, acuérdense de su clase con su profe de química, el coeficiente estequiométrico se multiplica con el subíndice y ese es el total de átomos de ese elemento. Entonces, en este caso, el total de átomos de hidrógeno sería 6 moles por dos átomos que hay en cada una de esas moles, sería un total de 12 átomos de hidrógeno. Y pasa lo mismo. Ahora, el coeficiente estequiométrico va a entrar a multiplicar al oxígeno porque el coeficiente estequiométrico multiplica a todas las especies, a todos los elementos de esa molécula y me daría que átomos de oxígeno hay 6. Entonces, ¿cómo haríamos para balancear esta reacción? Entonces, sí se debe balancear. ¿Cómo haríamos para balancearla? Sí. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio de tanteo. Entonces, vamos a poner el coeficiente estequiométrico 12 hidrógenos para que nos quede igual número de átomos de hidrógeno. Y en el oxígeno vamos a multiplicar 3 por 2 porque 3 por 2 da 6. Hasta donde yo recuerdo las matemáticas de hoy en día. No, mentiras. 3 por 2 da 6. Entonces, aquí tenemos nuestra reacción balanceada. Cuando ustedes vean la oportunidad de simplificar las reacciones, simplificar, ¿qué significa? Sacarle el múltiplo, el mínimo común múltiplo. Sí. Discúlpeme, yo en matemáticas sí me rajé. Entonces, vamos a sacarle el mínimo común múltiplo. ¿Y en qué nos quedaría? ¿Se puede simplificar? Sí, señor, sí se puede simplificar. Nos quedaría así nuestra reacción balanceada, ¿no? Ahí, de nuevo, discúlpenos el error numérico, pero supongamos que así está bien, entonces ahí ya quedaría balanceada nuestra reacción química. ¿Listo? Entonces, gracias a la estequiometría, ¿yo qué relaciones puedo sacar? Yo puedo sacar relaciones entre los reactivos y entre los productos, o yo puedo sacar relaciones entre los mismos reactivos, o yo puedo sacar relaciones entre los mismos productos, gracias a la estequiometría. Y siempre lo vamos a poner de esta manera. Vamos a decir, por ejemplo, que 4 moles de hidrógeno me van a producir 2 moles de agua. ¿Listo? Entonces, aquí va nuestro segundo tip. Este era nuestro primero o nuestro segundo tip, no recuerdo. Pero bueno, un consejo, muchachos. Cuando ustedes estén respondiendo las preguntas de su prueba, acostúmbrense a organizar la información que les está dando el enunciado. La introducción, el enunciado siempre les va a dar a ustedes una información. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 56 gramos de oxígeno? ¿Qué información tienen? Los 56 gramos de oxígeno. Y de ahí en adelante vamos a partir de ahí, de 56 gramos de oxígeno. ¿Cómo? Bueno, primero tenemos que transformar la masa a moles. ¿Con qué, Dana? vamos a balancearlo. Espera un No, momento, estaba con qué pasamos respondiendo. de gramos a moles? Ah, me la pillé, me la pillé. Ajá, no, es que estaba mirando las dudas que tenían sobre la reacción.
Entonces perdón, que era Ok, para bueno, poderte te preguntar perdono. primeramente antes. Entonces, bueno, Mentira. primero, algunos preguntaron que por qué simplificaste, porque creo que ese paso le dimos como, uy, sí, simplificamos y ya. Ya. Entonces, muchos quedaron perdidos como, bueno, ¿y por qué el 13 desapareció? Entonces, lo que hicimos fue como que al simplificar, le sacamos fue la tercera parte a todas los coeficientes, ¿listo? Entonces, al sacar la tercera parte de todos los coeficientes, pues si le sacamos la tercera parte a 6 nos da 2, la tercera parte de 3 da 1 y la tercera parte de 12 da 4. ¿Listo? De ahí surge como la ecuación con la que estamos trabajando de ahora en adelante. Por Exacto. otro lado, Entonces, bueno, ustedes ven que todos recordemos, los coeficientes, de los coeficientes estequiométricos tienen una relación, ¿cierto? Entonces, de ahí podemos sacar el común múltiplo, el que dijo Dana, que en este caso sería 3. Entonces, todos los coeficientes estequiométricos los podemos dividir entre 3. Entonces, 12 dividido entre 3 me da 4, 3 dividido entre 3 da 1 y 6 dividido entre 3 da 2. Y es por eso que llegamos a esta ecuación que ya está balanceadita, que ya está simplificada. vale, ¿Listo? también nos preguntan que si siempre Siguen con necesitamos las... simplificar. Perdón, Laura, qué pena contigo. Giselle pregunta que si No, siempre no, es necesario simplificar. Eh, no sé tú qué crees. Yo creo que la verdad se simplifica es para siempre. facilitar el cálculo, pero no sé qué opinas tú. Sí. Cuando ustedes vean la oportunidad de simplificar, es recomendable que simplifiquen para facilitar, lo que Dana dice, para facilitar el cálculo. Siempre que ustedes vean que esos coeficientes de todos, recuerden que son todas las moléculas que están participando en esa reacción, si ustedes ven que ese coeficiente estequiométrico lo puedo simplificar, sí, simplifíquenlo. O sea, eso les va a facilitar mucho, mucho, mucho los cálculos. ¿Y por qué lo estamos mostrando? Porque yo este fin de semana muy juiciosita me hice mi estudio de las pruebas en puntajenacional.co y estaba viendo que hay algunas que son así. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta siempre, siempre que puedan simplificar, háganlo. Si no se puede simplificar, pues no se puede simplificar y ya. ¿Listo? Listo. Entonces ahora con respecto a lo que tú me ¿Aló? preguntabas, pues para saber cuántos gramos tenemos que calcular, pues tenemos que tener en cuenta la ecuación, ¿listo? Y el balanceo de la ecuación, o sea, las moles que se interrelacionan. Exactamente. Entonces, para pasar de los gramos de oxígeno a moles, pues tenemos la relación que les habíamos mostrado antes, que es esa, se le conoce como masa molar. Perdónenme que no les había dicho. Y esa masa molar es la relación entre cuántos gramos hay por mol de cierta sustancia. Entonces, por mol de oxígeno tenemos 16 gramos. Y los vamos acomodando con tal de que el numerador se me vaya con el denominador. Este es un tip. Seguramente ustedes, sus profesores en sus colegios les habrán dado otros tips, pero digamos que este es el que, pues, yo personalmente veía que lo manejábamos con mis compañeros más fácilmente. Es una forma más, como más fácil para ver la información, ¿sí me entienden? Y ya les voy a mostrar por qué. Porque ustedes van cancelando, si ven la línea azul, ustedes van cancelando y ustedes van viendo en qué unidades tengo yo mis cálculos. Entonces, listo, ya lo tenemos en moles de oxígeno. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de moles de oxígeno a moles de agua? ¿Mm? 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 ¿Sí saben? Sí, pues teniendo en Están cuenta que una participando, mol, están despiertos o los dormidos. no, están es diciendo que porque como 16 gramos es pues una mol, ¿cierto? 16 gramos es una mol. Entonces tendríamos que hacer Ajá. como una relación de 3 de que entonces cuántas moles van a representar 56 gramos. ¿Listo? Entonces lo relacionan mucho con una regla de 3 que lo Exacto, que exacto, estamos exacto. mostrando es eso, ¿listo? Es una regla de 3. Exactamente. O sea, estequiometría básicamente, o sea, como que en su fundamento es una regla de tres. Básicamente es eso. ¿Sí? Desde que ustedes sepan manejar esa regla de tres,
todo bien, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos en moles de oxígeno. Ahora, ¿qué relación necesitamos para pasar de moles de oxígeno a moles de agua? Pues en estos momentos necesitamos ver la reacción. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la relación entre oxígeno y agua. Y la relación entre oxígeno y agua es esta, es que 2 moles de agua se me están produciendo a partir de 1 mol de oxígeno, ¿cierto? Tengan en cuenta que los vamos a acomodar en el numerador y en el denominador para que se nos cancelen las unidades. ¿Sí se acuerdan de eso en el colegio? ¿Sí les enseñaron eso en matemáticas? Que si tenemos en el numerador y en el denominador se me cancelan las unidades. ¿Lo recuerdan? Bueno, aquí estamos aplicando justamente eso. Listo. Entonces ya tenemos en moles de agua. Nos falta el último paso, el último pasito es pasar de moles de agua a gramos de agua. Y ahí sí tendríamos los gramos de agua, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues ahí en ese caso tendríamos es que mirar cuánto pesa una mol de agua, ¿cierto? Que eso ya lo calculamos anteriormente. ¿Listo? Para recordarles a los chicos que nos están preguntando por qué usamos O2 y no O solito como mencionaba Laura, pues es que es recordarles que el elemento es oxígeno, ¿listo? Pero la molécula que interactúa es la molécula de agua que es diatómica, que se compone de 2 átomos de oxígeno, ¿listo? Entonces por eso trabajamos es con la molécula. Entonces por eso Laura, y les recuerdo lo que ella nos decía, que S2, ¿listo? Ese subíndice no se mueve, ese subíndice no se cambia. Entonces siempre trabajamos con ese subíndice, entonces no se vayan a dejar confundir, ¿listo? Exacto, no se confundan, chicos, acuérdense. Ah, miren, este es el ejemplo perfecto. Cuando ustedes vean un hidrógeno solito, ese hidrógeno o un elemento solito, eso es un átomo, ¿sí? Cuando ustedes vean un O2, H2, N2, eso ya es una molécula y es una molécula diatómica. Entonces, por eso es que estamos hablando aquí de O2, porque en la reacción es el oxígeno diatómico, ¿ok? Listo. Y entonces, como nos decía Dana, tenemos la relación molar o la masa molar del agua. Y ahora sí podríamos proseguir con nuestro cálculo. Entonces, 56 dividido 16 por 2 por 18 nos daría 126 gramos de agua. ¿Sí? Esos son los gramos de agua que se me están produciendo a partir de 56 gramos de oxígeno. ¿Listo? Entonces ya, bueno, faltando 10 minutos para que se nos acabe la clase, lamentablemente, aprendamos con la práctica, porque no hay nada más que hacer. Con esta geometría es la repetición de la repetidera. Y vamos. Vale, chicos, antes de que sigamos ahí, para que no nos quedemos con la duda, muchos nos respondieron que 32. Recuerden que la ecuación es solo la guía. ¿Listo? La ecuación siempre nos va a indicar que 1 mol de oxígeno produce 2 moles de agua. ¿Listo? Pero en este caso, en la pregunta nos están hablando ya ¿listo? De 56 gramos de oxígeno. ¿Listo? Entonces no estamos hablando de 1 mol de oxígeno, sino estamos hablando de más moles de oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso el agua que se produce no son 32 gramos que lo están relacionando con lo que pesan 2 moles de agua, ¿listo? Por eso, pero no, ¿listo? Tenemos que fijarnos de que estamos hablando de cantidad de oxígeno que reacciona, ¿listo? Para producir agua, ¿listo? Entonces nos guiamos de la ecuación para determinar cuántos gramos produce, ¿listo? Entonces no nos confundamos, la ecuación solo es la guía, ¿listo? La guía de cómo se comportan las sustancias, ¿listo? Exactamente, exactamente. Entonces, esa guía, como nos está diciendo Dana muy bien, esa guía nos va a mostrar cómo se relacionan las sustancias, ¿sí? Que es muy importante a la hora de contestar. Y vamos a ver esa importancia aquí. Entonces, Dana, ¿nos quieres ayudar con la pregunta o la hago yo? Claro, mira, entonces la leemos rápidamente. El hidróxido de aluminio, masa molecular 78 gramos mol, ¿listo? Masa molecular nos está diciendo que es lo que pesa 1 mol, ¿listo? De aluminio. Es el componente principal de Más algunos antiácidos del hidróxido de aluminio, perdón, porque es el componente principal de algunos antiácidos porque reacciona con el ácido clorhídrico, ¿listo? Que tiene una masa molar de 36 gramos mol, presente en el jugo gástrico. De la sensación de acidez al producir cloruro de aluminio.
masa molar de 133 gramos mol. Y agua de masa molar de 18 gramos mol, como vimos hoy, como lo señala la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces nos dan la ecuación. Revísenla a ver si está balanceada. ¿Listo? Si se tiene una muestra de jugo gástrico con 180 gramos de ácido clorhídrico y se le adiciona igual cantidad de hidróxido de aluminio, es decir, los mismos 180 gramos, es posible neutralizar completamente dicha cantidad de ácido clorhídrico al balancear previamente la reacción química. Entonces, primero, ¿está balanceada? ¿No está balanceada? Listo, a ver, entonces miremos. Primero, la ecuación está balanceada, entonces, por tanteo. Vamos a hacer esto lo más rápido, chicos, porque, de nuevo, tienen muy poco tiempo en la prueba para hacerlo. Entonces, ¿cuántos átomos de cloro hay antes de la reacción? Hay 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Hay 4. ¿Por qué? Porque este 3 que está por fuera del paréntesis entra a multiplicar ese hidrógeno. Entonces, 3 por 1, pues dan 3 átomos de hidrógeno, más el átomo del ácido, serían 4 átomos. Ahora, ¿cuántos átomos hay sí, miren, yo sabía que tenía mis flechitas. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? De nuevo, este 3 que está por fuera del paréntesis entra a multiplicar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Por lo tanto, ¿cuántos átomos hay de oxígeno? Hay 3. Y finalmente, de aluminio, ¿cuántos átomos hay de aluminio? Hay 1 átomo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer el conteo de átomos después de la reacción. Ahora, ¿cuántos átomos hay de cloro? 3, ahí el subíndice nos lo está indicando facilito, claritico. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? El subíndice también nos lo está indicando clarito. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? Ese no tiene subíndice, por lo tanto, pues es 1 átomo. Y finalmente, ¿cuántos átomos hay de aluminio? Ese tampoco tiene subíndice, ni coeficiente, ni nada, así que es 1. Entonces, rápido, por tanteo, ¿esta ecuación está balanceada? No, no está balanceada. ¿No? Jason nos dice Entonces, que la balancea y le da 3 moles de ácido clorhídrico, 1 mol de hidróxido de aluminio, que producen 1 mol de cloruro de aluminio más 3 moles de agua. tacho. Entonces, como, a ver, esta me gusta, esta participación me gusta. Entonces, Jason, cuánto fue que dijo del ácido? El ácido, 3 moles. 3 moles. Del ¿Del hidróxido, hidróxido cuánto? 1 mol. ¿Una? De la sal de Listo. cloruro de aluminio, 1 mol. Y del agua, 3 moles. 3 moles. Listo, Jason. Entonces, si pierde, me gasta algo. Yo estoy en Riohacha. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces, 3 exactamente, entonces ya está balanceada. 3 moles de ácido clorhídrico por 1 mol del hidróxido me da 1 mol de la sal y 3 moles de agua. Entonces, vamos a hacer el mismo tanteo. ¿Cuántos átomos hay de todos los elementos antes de la reacción? Estos. Ahora, ¿cuántos átomos hay después de la reacción? Estos. ¿Están iguales? Sí, muy bien. Bravo. Listo. Entonces, eso es tan solo la primera parte, ¿no? Tengan en cuenta que eso es tan solo la primera parte de la pregunta. Ahora tenemos que responder la pregunta, o sea, ya vimos que está balanceada la reacción, ahora respondamos la pregunta. ¿Y cómo respondemos la pregunta? El tip que les dimos al inicio. Pongan la información que les estén dando, no la información de masa molar, ni que la densidad, no, nada, pongan la información que les está condicionando esa pregunta. ¿Sí? Entonces, en este caso, como leyó Dana, si se tiene una muestra de jugo gástrico con 180 gramos de ácido clorhídrico y se le adiciona igual cantidad del hidróxido, es posible neutralizar completamente dicha cantidad de ácido clorhídrico al balancear previamente la reacción química. Pues vamos a ver. ¿Qué significa neutralizar? Ya van a ver. Entonces, vamos a hacer las mismas relaciones, no nos vamos a detener en explicar eso. Ustedes tienen la grabación en puntajenacional.co para que paso a paso ustedes vayan viendo a su paso.
Sí, paso a paso lo vean a su paso. Entonces, ahí está la masa molar de qué es eso, del ácido clorhídrico, se cancelan las unidades, ahora tenemos esta relación geométrica que la estamos sacando ¿de dónde? De la reacción balanceada, se van las unidades, finalmente tenemos esta otra masa molar es de hidróxido de aluminio, se van estas moles del hidróxido de aluminio, y ahora sí proseguimos a calcular, Entonces, 180 dividido 36, dividido 3, por 78, perdón, me dan 130 gramos de aluminio. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a analizar la pregunta. Entonces, Bueno, chicos, es que creo que tuvimos un... Pero la profe, eso, hasta ahí estamos bien. ¿Nos dan el valor de cada elemento? Sí. Si se dan cuenta, y estamos viendo peso molecular y masa molecular y de una vez respondo a esa pregunta. Erróneamente, ¿listo? Se ponen ambas porque pues, son iguales. Lo que pasa es que siempre hay una distinción entre peso y masa, de que normalmente terminamos siendo lo mismo, aunque pues físicamente no lo sea. Pero entonces se escribe peso molecular o masa molar, ¿listo? Entonces se pueden usar ambas distinciones para señalar cuánto pesa una mol de cada sustancia. Entonces ese valor si no lo dan, ¿listo? Entonces, como nos estaba señalando Laura, nos van a dar entonces 100 gramos, 130 gramos de hidróxido de aluminio producidos a partir de 180 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cierto, Laura? ¿sí me oyen? ¿Me oyen? Ya estoy con ustedes. Sí, 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 sí. ¿Me Listo. escuchas? Sí, te estoy escuchando bien. Listo. Listo. Muchísimas gracias, Dana. Exactamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que para reaccionar totalmente o para neutralizar este ácido, yo necesito 130 gramos del hidróxido, ¿sí? Entonces, por 180 gramos de mi ácido, necesito 130 gramos del hidróxido. Ahora vamos a hacer el análisis. Si le adicionamos igual cantidad del hidróxido de aluminio, o sea, 180 gramos del hidróxido de aluminio, ¿es posible neutralizar completamente dicha cantidad? ¿Qué responderíamos? Efectivamente, claro que sí. 180 gramos es más de 130 gramos. Si me entienden, entonces me queda un exceso de 50 gramos. Ahora, miren, 180 gramos menos 130 gramos me da 50 gramos de hidróxido de aluminio que tengo en exceso. Ahora, vamos a devolvernos a las respuestas. Y la respuesta es sí. Cada 180 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 78 gramos de hidróxido de aluminio. Por tanto, al tener 180 gramos de la base, se neutraliza en su totalidad el ácido, obteniendo un exceso de 50 gramos de base. Ese fue un ejercicio de estequiometría, muchachos. Entonces, como pueden ver, este tema es complejillo, es bastante. Entonces, tienen que hacer ejercicios, tienen que hacer muchos simulacros, especialmente con estequiometría, porque lamentablemente la única manera en la que ustedes adquieren habilidades es la repetición de la repetidera, ejercicios. Si no entienden, pregunten a sus profes. Si no entienden, busquen en bibliografía, pero háganle, chicos. La única manera de adquirir una habilidad es hacerlo muchísimas veces. Llegamos a las 5 de la tarde. No sé, Dana, ¿será que alcanzamos a hacer la última preguntita o mejor para respetar el tiempo de todos dejamos esto de tarea? ¿Qué opinas? Pues no sé, hay varios o sea, es que el tema es complejo, ¿no? Entonces, pues tenemos como que hay que revisar poco a poco que cada tema. Entonces, dicen que les falta muy poco para presentar el... No, no hay que tomar que el tema es estequiometría es el coco, ¿listo? La estequiometría no puede ser el coco. No sé, Laura, pues si quieres, abordamos. No, es hermosa la estequiometría. Es divina, la estequiometría es muy chévere. A ver,
Intentemos hacer este último ejercicio para ya no molestarlos más, para que le cojan amor a eso y le pierdan el miedo, Sí, ¿sí? sí, igual ¿Qué este es opinas, más Dan? largo, ¿listo? Porque hay que tener en cuenta también la Dale, listo. dificultad de la Entonces, pregunta, quiero ¿listo? Hay preguntas de estequiometría sencillas, hay preguntas de estequiometría complejas, ¿listo? La prueba del Ujú. IFEX tiene 4 dificultades diferentes, entonces no, tampoco lo tomen con que todas las de estequiometría van a ser iguales, porque no, ¿listo? Sí, digamos, esta va a ser muy fácil. Nos La dice quieres que el leer? cloruro de calcio es un compuesto que se utiliza como medicamento en enfermedades relacionadas con la deficiencia de calcio en el cuerpo. Se produce a partir de la reacción ocurrida entre el ácido clorhídrico y el calcio. Como lo indica la siguiente ecuación. Entonces, pues ahí vemos nuestra ecuación. ¿Listo? 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de calcio, formando 1 mol de cloruro de calcio más 2 moles de hidrógeno. De la ecuación anterior es válido afirmar que. Entonces, es una pregunta de interpretación. ¿Listo? Y todos nos dicen que la C, Laura. Listo. Es- Listo. Vamos a ver. ¿Está balanceada? ¿Tú qué dices? Vamos a ver rápidamente. Átomos antes de reacción son estos. Átomos después de la reacción son estos. ¿Está balanceada? ¿Se debe sí, balancear? sí, está balanceada. Listo, muy bien. Entonces, de la ecuación anterior es válido afirmar que, que dos moléculas de ácido clorhídrico reaccionan con una molécula de calcio para formar 2 moles de cloruro de calcio. Ay, Dios mío, me están hablando, estamos hablando de todos los, esto está muy raro. B, un átomo de calcio reacciona con 2 átomos de ácido clorhídrico para formar un átomo de cloruro de calcio. Uy, no sé. C. 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de calcio para producir 1 mol de cloruro de calcio. D. 1 mol de calcio reacciona con 2 gramos de ácido clorhídrico para producir 2 moles de cloro y 1 mol de calcio. Uy, eso está como muy loco, ¿no? Yo creo que esta la tienen que tener todos. Todos dicen que la Animales, C, que es un anime, ¿qué que los están diciendo? encendieron. También hay que tener en cuenta que no siempre les va a tocar balancear la reacción, ¿listo? Hay veces que las reacciones se las van a dar balanceadas. Exacto, entonces vamos a ver y efectivamente está ahorita de este tema complejísimo, ya me llena el alma nos llena el alma de felicidad, exactamente, entonces ustedes no pueden mezclar esto de peras, gramos, manzanas, átomos, moléculas, moles, no, es la C, ¿por qué? Porque estamos hablando en los mismos términos, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de calcio para producir 1 mol de cloruro de calcio. Muy bien. Listo, Dana. Entonces, ya llegamos al final de nuestra presentación. A nosotros nos encantaría quedarnos, pero pues debemos respetar el tiempo de la presentación. Igual esta grabación va a quedar en puntajenacional.co. Recuerden, chicos, la práctica hacia el maestro. Hagan muchos ejercicios que con los ejercicios ya le van a coger la mecánica al asunto. ¿Listo? Dana, no sé si quisieras hacer la... Ay, Dios mío, miren toda esta cantidad. Ay, Dios Listo. mío. Si Sí, quisieras bueno, hacer el entonces, resumen el de componente que nuestra vimos hoy presentación. fue estequiometría, ¿listo? Tener en cuenta balanceo de ecuaciones por tanteo, ¿listo? Siempre revisar que la ecuación esté balanceada, ¿listo? Y cómo son las relaciones de moles y gramos de cada elemento, ¿listo? Y compuesto que esté presente en una ecuación, ¿listo? Siempre recordar que la prueba saber nos va a evaluar competencias, ¿listo? De explicación de fenómenos, ¿listo? Donde vamos a analizar situaciones, ¿listo? Resultados para generar una explicación, una argumentación. Uso comprensivo del conocimiento, donde vamos a establecer relaciones, ¿listo? Entre conceptos,
¿Listo? Son preguntas que pueden sonar un poco más complejas, pero pues son sencillas cuando establecemos relaciones correctamente. Y de indagación que vamos a determinar todas aquellas habilidades investigativas, como es el objetivo de investigación, hipótesis, metodología, conclusiones y demás que nos ayudan a generar una investigación científica. Y eso es lo que va a evaluar el IPEX. Y esperamos que les vaya muy, 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 muy bien. Listo, chicos, recuerden la práctica hacia el maestro una vez más. Muchas gracias. Discúlpenos por los problemas técnicos que tuvimos al principio de la presentación. No fue nuestra intención. Con mucho amor les deseamos feliz semana. Nos vemos el otro jueves 12 de agosto. Que estén Chao, muy bien. chao. Chao, chao. Chao, chicos.